Bueno pues, hola a todos una vez más aquí en el canal y tenemos un nuevo vídeo de Assassin Creed Mirage creando la ciudad perdida de Bagdad. Empezamos porque esto, gente, es increíble. Madre mía, qué bonito, tío. Por fin volvemos a los Assassin Creed orígenes. Mirage is set in 9th century Baghdad, at a time when the city had grown to become one of the biggest, richest, and most advanced in the world. The Abbasid Empire, the largest of its time, El Imperio reached from Abbasid. modern Algeria to present-day India. It's also a time of scientific discovery that left a strong impact on our modern cultures. We started our research on Baghdad very early on, and the more we learned, the clearer it became that this Lo que más me gusta de esta gente es de que, como podéis ver en los mapas y también en lo que sería la investigación, es que se lo toman muy en serio y están, ahora veréis, van a recrear hasta más allá de la ciudad, que esto está muy bien, ¿eh? city was a perfect setting for our game. At the time, Baghdad was the center of the world, a vibrant, lively city, and one that would make the perfect playground for the Qué aspiring bonito, assassins. macho, qué Rebuilding bonito. Baghdad was not going to be an easy task though. Unlike previous Assassin's Creed games, almost nothing from the time period has survived to the present day. But we still wanted to be sure to do everything we could to be respectful of the culture and history of the city. That's the Assassin's Creed way. We had to give our art team the freedom Me to encanta el recreate arte también, lo Baghdad que from sería scratch with los nothing ríos. but the historical information we had from the time period. Like Gilles Strange books, Baghdad during the Abbasid Caliphate, but also description by medieval travelers, archaeological findings from neighboring cities, and other buildings from the time that are still standing. But we weren't alone on this journey. We worked with experts, like Dr. Claire Anderson, Madre mía, specialist in Islamic art contrataron and history expertos during the también. Caliphal period, who helped us with the world art, or Dr. Raphael Whalen, Ubisoft Montreal historian. 9th century O sea, Baghdad tienen un is a lost historiador, city, tío. a city that we Que es in-house. reconstructed Este tío using text trabaja and archaeology. en From historia, this ¿no? material, the team created 4 major districts, defining the city, each with distinct looks and crowds. Abbasiyeh is the cultural hub of Baghdad, Mira qué where you can puesto, ¿eh? find the House of Wisdom. This is where scholars, Qué philosophers, bonito, madre mía. Pero es que fíjate lo que sería la calidad, o sea, el diseño, lo que serían los detalles. Esto es obviamente arte, pero esto que sería el concepto artístico después se traslada en el modelo 3D, ¿no? Y es impresionante. Puede que este sea, porque lo que sería Assassin's Creed Origins con Egipto fue mi favorito. Puede que este sea mi segundo favorito realmente. scientists, and astronomers gather and transmit knowledge from the entire empire and beyond. The market district of Kah, Mira, where a large mira, qué detalle, o sea, tenemos aquí todo tipo de alfombras, vasijas, las texturas, como puedes ver, o sea, un detalle que te cagas. Mira, las palmeras también, con su densidad, diferentes colores, increíble. crowds gather to do business Mira, lo que sería la sombra, los fuegos, o sea, todo es lo que sería, sientes que físicamente estás en otro mundo, estás en el pasado, es increíble. bargain or trade goods from China, Constantinople, and Spain. The industrial O sea que district mira, wow, qué guapo. O sea, aquí tenemos interesantes cosas. Primero tenemos lo que sería herramientas, inventario, el mundo, investigación, habilidades y el códex. Como podéis ver en lo que sería el juego, pues hay diferentes oportunidades, misiones posiblemente, todo esto. Tenemos lo que sería gear chest, o sea, habrá cofres de, pues, de loot prácticamente. Lugares históricos y también mystery shards, lo que sería piezas misteriosas que supongo que te darán lo que sería una habilidad especial o vas a desbloquear un tipo de arma o algo de esto, ¿no? Y bueno, hay más, ¿no? Por esta región, en el rango hay 1, 2, 3, 4 diferentes descubrimientos que ya pues se van desbloqueando con el tiempo, ¿no? of Arbiye is a dense, grimy part of the city, where slavers, orphans, thugs, and workers try to scrape a Thugs. living. And Criminales. finally, at the center of it all, we have the seat of power in the region, the iconic round city, also known at the time as Madinat al-Salam, the city of peace. La ciudad de la Behind its paz. walls lie lush gardens, fountains, and a magnificent caliphal palace. I saw Baghdad as a child without ever going back.
So, seeing the city come together from its first white blocks to the final assets was an unforgettable experience. I remember having chills the day we added the correct lighting. Seeing the sky, the dust in the atmosphere, Mira, the sun madre and shadow. mía, tío. Mira, es que aquí está el tema más importante. En los videojuegos modernos, la iluminación es más importante que los mismísimos gráficos, porque la iluminación da contraste, sombras, efecto de espacio, efecto de profundidad, ¿no? Como te puedes imaginar, lens flare, o sea, la iluminación es la prioridad número 1. Número 2, obviamente, los gráficos, ¿no? Pero es que la iluminación, como podéis ver, es que es impresionante. Las partículas de arena que están en el ambiente, o sea, calidad, esto es increíble. Shadows. From dusk to dawn, we put a great care into making each hour of the day feel distinct so we could really immerse players in the world. And Ya, if you la pay noche también luce attention, muy you can bonita, even ¿eh? hear the adhan, the Muslim call to prayer as you approach the mosque. Qué guapo. La We're autenticidad. not just exploring Mira, es que esto me encanta. Fíjate lo que sería también el detalle que le han dado, lo que sería las casas, la gente, los mercaderes, como podéis ver, impresionante. a new setting in the Assassin's Creed universe. We're also going to give players the chance to meet some of the key figures in Baghdad at the time. Authenticity and accuracy are always important to us whenever we deal with real-life historical characters, and it's no different in Mirage. We have the Banu Musa, genius inventors of the era, who made massive contributions to the science of mechanics. Of course, in Mirage, they'll be putting that knowledge to use to help Basim and the Hidden Ones. When most players think of Baghdad, they imagine the dusty, ruined landscape from movies and first-person shooters. But we felt it was important to show a different Mira, la densidad de lo que sería la naturaleza en los edificios también se están saliendo, por como podéis ver, es increíble, un trabajo. Los jardines también, mira los jardines exuberantes con detalles, lo que serían las diferentes porciones con agua también, muy bonito. side to the city, one that celebrated its proud cultural heritage. The Tales of Baghdad are short, narrative side quests, touching on key cultural subjects from the Mira, time. muy interesante, o sea, también hay misiones secundarias de lo que serían los cuentos de Bagdad, ¿no? Lo que sería, pues, son misiones secundarias narrativas, muy interesante. Aquí tenemos pues, lo que sería un padre cristiano que está aquí mismo, obviamente en misión, allí mismo para intentar cristianizar el mundo, ¿no? Time period, like astronomy or literature. We also created the Historia of Baghdad feature, designed as a throwback to the original codex. Qué guapo, mira, from aquí the puedes leer literalmente la historia de Bagdad, o sea, si te interesa lo que sería la historia, en este juego pues prácticamente podrás aprender mucho del mundo árabe, únicamente con el videojuego, porque estos son lo que serían piezas históricas reales, lo que está en este códex. first Assassin's Creed games. Players will have a chance to explore the game world, to learn more about the people, landmarks, and events essential to Baghdad's history. It felt important to share the historical knowledge that went into the making of the game and to accompany the player in their discovery of the city. We crafted the content with historians and local experts to help tackle some common cliches about the region and its culture. We're recreating the bustling, urban feel of the original games. We have larger crowds in Mirage, which offer more opportunities to blend in at street level, especially in dense areas like markets. With Baghdad being home to multiple religions and cultures, you'll see the diversity in Chinos clothes, también. languages, and iconography. Qué guapo. Baghdad is not the only location you'll be able to Mira, aquí está la parte que quiero mostrarles también, porque no es únicamente Bagdad, hay otros biomas muy diferentes que están en los alrededores, igual que lo que sería Hogwarts Legacy, que tenía un área expansivo, pues esto muy similar. explore in the game. We have a great diversity of Mira, biomes mira, around the city. mira, gente, tío. Madre mía, pero ¿te has fijado en el detalle? Tenemos que volver por un segundo, Each with their own Al acabar el unique vídeo look and volvemos feel. un poco a esto. And of course, we have the home base of the assassins set at the bottom of the fortress of Alamut, a unique location in our lore and one we can't wait for players to discover. When we first announced the game, we had so many enthusiastic reactions from players all around the world, particularly players from the Arabic world, and with Arabic heritage, which made us especially proud.
We can't wait for you to explore the beautiful world we have recreated when you join Basim on his upcoming adventure. Madre mía, esto es increíble. Basim. Y me gusta que han vuelto las espadas. Increíble. Bueno, pues hombre, también lo que sería, también tienes, si haces precompra, te recibes una misión extra, ¿no? Muy importante es lo siguiente, o sea, esto es fundamental, gente. Lo que sería el combate también, o sea, un asesino, desde tiempos inmemorables, siempre utilizaba espadas, cuchillos, navajas, obviamente. Nunca utilizaban lo que sería martillos y hachas gigantescas, y como en los Assassin's Creed Odyssey y Valhalla, que sí, que obviamente es pues, sí, de mundo abierto y tal y cual, hay que tener mucha variedad, todo esto, pero es que simplemente no tiene sentido. Si eres un asesino, obviamente los asesinos trabajan en las sombras, van ligeros, y las espadas son las armas más ligeras, son mortales, ligeras, rápidas y muy versátiles. La espada históricamente es el arma más versátil, porque aunque no tenga la potencia o el alcance de una lanza o de un martillo en cuanto a poder destructivo, son más rápidas y se adaptan en cualquier situación. Pero es un asesino jamás llevaría lo que sería un martillo, ¿no? Y me parece muy bien que en este juego van a enfocarse y habrá obviamente diferentes tipos de espadas con diferentes posiblemente habilidades, tal y cual, pero habrá únicamente espadas y lo que sería pues tu navaja secreta, ¿no? Lo que sería tu hoja oculta del asesino, que me parece muy bien, o sea, me encanta. Ahora bien, los biomas, como podéis ver, gente, los biomas son calidad de chef al 100%. Fíjate el detalle, o sea, esto es una zona, diría, cercana a la ciudad. Como puedes ver, son granjas posiblemente, con lo que serían unos riachuelos aquí mismo, muy bonito. Después tenemos los desiertos. Aquí hubo un poco de popping. Un poco de popping hubo ahí, pero bueno, no pasa nada. Aquí tenemos desiertos que están obviamente un poco más alejados de Bagdad. Supongo que habrá regiones que podrás explorar un poco más lejos de Bagdad. Y aquí tenemos pues lo que sería también pantanos, también muy interesante, un bioma completamente diferente. Puede que esto esté en la parte norte de Bagdad, a lo mejor, posiblemente. Y también, como puedes ver aquí mismo, o sea, esto es lo que sería un oasis que está cerca del desierto. Puede que habrá varios oasis repartidos por lo que sería la región. Muy interesante. También tenemos lo que sería la base de los asesinos, como puedes ver, que es un lugar bastante bonito. Habrá lo que sería todo tipo de misiones, obviamente. Puedes mejorarlo, no sé, pero ya veremos, ¿no? Pero bueno, lo que sería el videojuego, como puedes ver, es alucinante. Bien, pues nada más, aquí acabo este video, gente. Espero que os haya gustado. Assassin's Creed Mirage es muy diferente a los que conocíamos. Esto vuelve a los orígenes. Si jugaste Assassin's Creed el primero, el segundo, el Assassin's Creed Brotherhood también, por ejemplo, este se parece mucho más al primero y al segundo. Puede que al Brotherhood menos, pero bueno, también un poco, ¿no? Este juego obviamente dura únicamente de unas 20 a 30 horas, como te puedes imaginar, no dura tanto tiempo, pero está bien porque no hace falta que dure 50, 60 horas, especialmente porque en octubre tenemos muchos lanzamientos. Tenemos también Spider-Man, tenemos también Starfield, también sale lo que sería a finales de agosto. También sale lo que sería Armored Core 6, que es un juego muy largo, ¿de acuerdo? Y me parece muy bien porque este va a ser una joyita que lo vaya a jugar, y es que voy a disfrutar cada minuto. Porque este tipo de juegos narrativos, con una historia rica, con un ambiente, o sea, te metes en el mundo y es que sientes de que estás allí, estás viviendo ese lugar, ¿no? Esto me encanta, sí, personalmente me encanta. Mi recomendación para vosotros, realmente, si os gusta, pillároslo, porque si os gusta Assassin's Creed, esto os va a encantar, te lo aseguro, porque no es de irse a lo bestia, no hay niveles, hay mejora de equipo, obviamente, y rangos, hay lo que sería rangos, que
mejoras con tus habilidades, pero no hay lo que sería niveles, por lo tanto no habrá enemigos a nivel 100 y tú eres a nivel 1 y no puedes matarle, o sea que eso no habrá, ¿no? Será mucho más diferente, mucho más realista, porque obviamente se acerca muchísimo más a lo que serían los Assassin's Creed originales. Bien, pues gente, nada más con este vídeo. Esto fue publicado por Ubisoft recientemente, hace literalmente 17 horas, muy poco tiempo pasó, ¿de acuerdo? Y bien, pues habrá más gameplay en el Gamescom, que también lo vamos a compartir en el canal, y como siempre, suscríbete al canal, dale un like que apoya muchísimo al canal, y nos veremos, gente, como siempre, en el siguiente vídeo. Hasta pronto.